Buenos días, bienvenidos a todos. Nos han pedido que esta misa fuese ofrecida por los siguientes difuntos: Marta Sabio, hace unos días fallecida; Óscar Bernardi, Esther de Bernardi, por las almas del purgatorio, y hay una acción de gracias a la Virgen de Pompeya. Nos vamos a poner de pie para comenzar esta celebración eucarística y lo vamos a hacer cantando. Cantando la alegría de vivir, lleguemos a la casa del Señor, marchando todos juntos como hermanos, cantando los caminos hacia Dios. Venid, entremos todos dando gracias, venid, cantemos todos al Señor. A la roca que nos salva, cantamos la alabanza a nuestro Dios, dando la alegría de vivir. Lleguemos a la casa del Señor, marchando todos juntos como hermanos, cantando los caminos hacia Dios. Señor sea con nosotros, la paz que llena todo el corazón, la paz de estar unidos como hermanos, la paz que nos promete nuestro Dios, dando la alegría de vivir. Lleguemos a la casa del Señor, cantando todos juntos como hermanos, cantando los caminos hacia Dios. Entremos por las puertas dando gracias, pidamos al Señor también perdón, perdón por nuestra falta a los hermanos, perdón por nuestro pobre corazón, la alegría de vivir. Lleguemos a la casa del Señor, cantando todos juntos como hermanos, cantando los caminos hacia Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, antes de celebrar esta Eucaristía, pidámosle humildemente perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que nos das la vida como regalo y como don, Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Tú que nos invitas a participar de tu reino, Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Tú que nos llamas a redescubrir el gusto de alimentarnos con la palabra de Dios, Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantamos en gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz sano por el amado. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, solo tú eres santo.
gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. Tú eres el Cordero que quita el pecado. Ten piedad de nosotros, escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. Solo eres santo, tú solo altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. Oremos. Dios nuestro, fuerza de los que esperan en ti, escucha con bondad nuestras súplicas, ya que sin tu ayuda nada puede la fragilidad humana. Y concédenos la gracia de cumplir los mandamientos para agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento. Como la lluvia y la nieve bajan desde el cielo y no vuelven a subir sin empapar y hacer germinar la tierra, así mi palabra no volverá a mí sin haber logrado lo que deseo, sin haber cumplido aquello por lo que la mandé. Todas mis palabras, todas mis palabras. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor. Yo tomaré la copa de un gran cedro, cortaré un brote de la más alta de sus ramas y lo plantaré en una montaña muy elevada. Lo plantaré en la montaña más alta de Israel. Él echará las ramas y producirá frutos, y se convertirá en un magnífico cedro. Pájaros de todas clases anidarán en él, habitarán a la sombra de sus ramas. Y todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo al árbol elevado y exalto al árbol humillado. Hago secar al árbol verde y reverdecer al árbol seco. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es bueno darte gracias, Señor, darte gracias, Señor. Es bueno darte gracias, Señor, darte gracias, Señor. Es bueno dar gracias al Señor y cantar, Dios Altísimo, a tu nombre. Proclamar tu amor de madrugada y tu fidelidad en las vigilias de la noche. Es bueno darte gracias, Señor, darte gracias, Señor.
El justo florecerá como la palmera, crecerá como los cedros del Líbano. Trasplantando en la casa del Señor, florecerá en los atrios de nuestro Dios. Es bueno darte gracias, Señor, darte gracias, Señor. En la vejez seguirá dando frutos, se mantendrá fresco y frondoso, para proclamar qué justo es el Señor, mi roca, en quien no existe la maldad. Es bueno darte gracias, Señor, darte gracias, Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, nosotros nos sentimos plenamente seguros, sabiendo que habitar en este cuerpo es vivir en el exilio, lejos del Señor, porque nosotros caminamos en la fe y todavía no vemos claramente. Sí, nos sentimos plenamente seguros y por eso preferimos dejar este cuerpo para estar junto al Señor. En definitiva, sea que vivamos en este cuerpo o fuera de él, nuestro único deseo es agradarle, porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, de acuerdo con sus obras buenas o malas, lo que mereció durante su vida mortal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos vamos a poner de pie para escuchar el Santo Evangelio. Cantamos el Aleluya. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. La semilla es la palabra de Dios. El sembrador es Cristo. El que lo encuentra permanece para siempre. Aleluya, 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 gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. gloria a ti, Señor. Jesús decía a sus discípulos: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra, sea que duerma o sea que se levante, de noche y de día, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin un grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas. Y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como esta les anunciaba la palabra en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Tomamos asiento.
Bueno, esta lectura de hoy nos habla en cómo funciona el reino de Dios y concretamente de 2 puntos, que el reino de Dios funciona en la sencillez y el silencio y que, primer punto y segundo punto, que crece verdaderamente y se hace grande, aunque nosotros no nos demos cuenta o aunque aparentemente parezca lo contrario. Bueno, vamos a hablar de estos puntos. El reino de Dios dice, pone 2 parábolas Jesús acá. Una la del trabajador, la del campesino paciente, el agricultor paciente, el que tiene paciencia, que en realidad es más lo que espera que lo que hace. Y la del grano de mostaza, la semilla de mostaza. Entonces, vamos a la primera parábola. Dice, el campesino el agricultor, siembra la semilla y después la semilla crece por sí sola. No es que el crecimiento se lo da al agricultor. El agricultor lo que tiene que hacer es tener la inteligencia de sembrarla en el momento adecuado, de desmalezarla en el momento adecuado, de ir a buscar la cosecha en el momento adecuado, etc. Y de cuidarla. Es un trabajo de atención, y de inteligencia lo que tiene que tener, pero el que da el crecimiento es Dios. Y eso nos muestra de que las cosas de Dios justamente crecen así, crecen en silencio, crecen despacito. No es, como decía un sacerdote de Montevideo, fallecido ya, el ruido no hace bien, ni el bien hace ruido. El bien no hace ruido, ni el ruido hace bien. Las cosas de Dios no son ruidosas. Las cosas de Dios son sencillas y silenciosas. Veamos, por ejemplo, la vida de los dos santos más grandes que tiene la Iglesia, que son San José y la Virgen María. No se destacaron por hacer cosas magnánimas. Claro que hicieron lo más magnánime de todo, en realidad, criar al Hijo de Dios. Pero no se destacaron en la sociedad por hacer ruido. Y San José y la Virgen María fueron como el campesino que fue mal tiempo de observación y de paciencia que de hacer. Criar al Hijo de Dios en las cosas de todos los días, pero bueno, después, cuando Dios le dice que tienen que irse a Belén por el censo la ley del Estado, que tienen que ir por el censo del emperador Augusto, ya tienen que ir a Belén. Después lo llama que tienen que irse a Egipto porque Herodes quería matar a todos los niños. De Egipto los vuelve a llamar que vayan vuelva para Israel y otra vez para Nazaret. Hay una frase que dice, María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Nos muestra esto justamente, como el campesino que observa el movimiento y el accionar de las cosas de la semilla que planta, pone la otra, estaría hablando de un trigo, vamos a decir, del trigo, pero para cualquier producto, para cualquier semilla, vale el mismo criterio. Y entonces es más el tiempo de observación, de meditación y de atención que el tiempo de acción, estrictamente hablando. Entonces las cosas de Dios son así, las cosas de Dios crecen despacito. En general las cosas de Dios no son ruidosas, no son escandalosas, el reino de Dios crece en silencio, en sencillez. Eso es el primer punto. El segundo punto, que a pesar de que es sencillo, de que crecen sencillamente, las cosas de Dios son sencillas y silenciosas, no por eso no dejan de venir grandes, al contrario, vienen grandes. Y acá pone el ejemplo de una planta de mostaza. Una planta de mostaza. La planta de mostaza, hay mucha, la relación, es muy grande la relación que hay entre la semilla y el tamaño de la semilla y el tamaño de la planta, del arbusto. Es un arbusto frondoso, con rama firme, donde los pájaros pequeños y los pájaros medianos, más bien pequeños, hacen sus nidos ahí, porque la frondosidad de las hojas protege y la firmeza de las ramas sostiene los nidos.
La mostaza, el grano de mostaza es redondito y tiene una dimensión, tiene un tamaño de 1 milímetro, 2 milímetros. Imagínense, es una semillita bien pequeña. Y sin embargo, da un arbusto. Imagínense nomás el trigo, si vamos al trigo, una plantita y el tamaño es más grande. La proporción es menor. O sea, es muy grande la diferencia entre el tamaño de la semilla con el arbusto, en comparación con otras plantas, vamos a decir, es de las plantas que más diferencia tiene en la relación tamaño de la semilla, tamaño de la planta. Bueno, entonces Jesús compara, con el reino de Dios lo compara a esta planta, porque dice, amanece chiquita, parece chiquita, nace, es pequeña, y de lo pequeño llega a algo grande que después cobija en sus ramas a las aves del cielo. La iglesia, y ahí, esto lo vemos también en la historia de la iglesia. La historia de la iglesia tiene páginas bellísimas para mostrarle al mundo, que muchas veces nos quedamos solamente con las noticias de los curas pederastas, pero no nos quedemos solamente con esas noticias. La historia de la iglesia tiene más páginas bellas que páginas tristes. Pensemos nomás que la iglesia es la que fundó, la que inventó, por así decirlo, los hospitales. La iglesia fue la que inventó las universidades donde estudian los científicos, que tanto bien han hecho. Los hospitales, vamos a empezar por los hospitales. La misma palabra, hospital, viene de hospedar, de darle alojamiento al enfermo. Hoy se considera, la salud se considera un derecho del ciudadano, y por ser derecho del ciudadano es una obligación del Estado cumplir con eso, con ese derecho del ciudadano. Para eso están los Estados, para satisfacer los derechos de los ciudadanos, los gobiernos. Bien, pero ahora, en este siglo, en el siglo pasado y en el siglo anterior, en el XIX, pero la historia de los hospitales comienza en el segundo siglo, por ahí por la zona de actualmente es Turquía, donde los monjes hacen, digamos, un hospital, una casa, donde reciben a los enfermos, los atienden, los curan, y hasta que se curan, o hasta que, bueno, si tocaba la muerte, morir, hasta que terminara el proceso, y otra vez se iban para su casa. Bien, así comienza la historia de los hospitales. Después eso mismo, bueno, se va creando conciencia, va creciendo la cosa y termina en que hoy los estados, ya sea directamente o a través de instituciones privadas, terciarización, se le considera un derecho del ciudadano. Pero comienza así. La iglesia fue quien inventó los hospitales en el mundo. La iglesia fue la que inventó las universidades que estudian los científicos, que tanto bien hacen. ¿Cuánto le debemos a los científicos? Le debemos mucho, porque ellos son los que nos dicen lo que tenemos que hacer. No solamente la parte médica quizás sea la parte que más se destaque, pero la parte de las comunicaciones, de la tecnología. Bueno, esas facultades, esas universidades donde estudian los científicos, ingeniería, arquitectura, yo qué sé, lo que sea, fue la iglesia que la inventó en la historia de la humanidad. La iglesia fue la que popularizó la educación. En la antigua Grecia y Roma, ¿quiénes recibían educación? La educación la recibían los hijos de los reyes, de los príncipes, de los nobles, de los caballeros, yo qué sé, de esa gente importante que tenía plata, que contrataban a un maestro, lo llevaban a la casa y el maestro le enseñaba a los hijos. Famoso fue el caso del rey Filipo de Macedonia, que contrató a Aristóteles. Todos habremos escuchado hablar de Aristóteles, uno de los grandes filósofos de la historia de la humanidad. Contrató a Aristóteles para que educara a su hijo Alejandro, que después fue Alejandro Magno, que conquistó desde la Grecia, se fue hasta la India, conquistó todo Egipto, Babilonia, toda esa zona de la Mesopotamia allí.
hasta la India, uno de los grandes generales de la historia junto con Napoleón y otros tantos ahí que ahí aparecen. Uno lo busca en los libros, ahí aparecen los generales, uno de esos es Alejandro Magno, uno de los genios militares más grandes que tuvo la historia. Bueno, es un caso famoso, pero así era en general todo. El padre rico contrataba a un maestro, a un profesor ahí, a un filósofo que le enseñara a los hijos. Era la educación. La Iglesia fue la que popularizó, la que llevó y fue extendiendo la educación a todas las partes hoy se considera también un derecho del niño que es ser educado. Ahora se considera, gracias a Dios, por suerte, pero tuvo que pasar varios siglos donde la Iglesia fue protagonista de esta historia. Acá nomás en Montevideo, esto de los refugios nocturnos, que ahora lleva adelante el Mides, comenzó como una obra de caridad cristiana por un grupo encabezado por una religiosa, que salían de noche a darle de comer a los que estaban en la calle, a meterlo adentro de una casa para que durmieran. Comenzó así. Después el Estado, fue primero la Intendencia Montevideo, que asumió ese trabajo, y bueno, después se fue extendiendo. Ahora ya se le considera un derecho, pero ahora, gracias a Dios. Pero es la Iglesia la que está adelante de todo. Está el protagonista de estos grandes acontecimientos de la historia. Es lo que dice Jesús acá, Se empieza pequeño y termina, la mostaza, el grano de mostaza, empieza chiquito y termina grande, que hasta las aves hacen nido allí. Bueno, esto. Aquí tenemos ejemplo y podríamos poner más ejemplos de que la historia de la Iglesia es así. La Iglesia es así. Crece despacito, crece sin hacer ruido, el bien no hace ruido ni el ruido hace bien, pero crece y cobija realidades humanas dentro de la Iglesia. Bueno, y a uno puede pensar, bueno, pero ¿qué pasa acá en el Uruguay? Están los números, ya se han rodado números, en la década del 60 del siglo pasado, ahora, la Iglesia se vino más abajo más que la mitad, más todavía, más del 50%. Y ahora con la pandemia otro poquito más para abajo todavía. Uno puede decir, bueno, pero entonces ¿dónde está la Iglesia que crece? La Iglesia crece y decrece. Sí, la Iglesia crece y decrece, es dinámica, pero el que gobierna el mundo y el que gobierna la historia de la humanidad y la historia de la Iglesia es Dios. Y Dios, el Espíritu Santo, que es la fiesta del Espíritu Santo que celebrábamos hace un par de domingos atrás, bueno, Dios decide a veces también purificarla, decide podarla, en invierno se podan las plantas y se achican, parece que se achican, en realidad están retomando fuerza. No es que se achiquen, sino que sí se achican, pero exteriormente aparentemente se achican, pero las raíces permanecen. Las raíces permanecen para volver a brotar más grande, y quizás sea una época de la historia que estemos viviendo esto justamente, esta poda, este achique, para volver a otra vez a aparecer con más fuerza que antes. Dios gobierna la historia, Dios sabe por qué pasan estas cosas. Pero el reino de Dios es el reino de Dios crece despacito y crece y no lo para nadie. No lo pudo parar, y bueno, el comunismo, el régimen comunista de Rusia, que tuvo todo para eliminarlo. Y sin embargo cayó el régimen comunista y el cristianismo en Rusia quedó y sigue resurgiendo, está resurgiendo. Quedó resurgiendo allí. Bueno, el nazismo también quiso eliminar la Iglesia. Y cayó el nazismo y la Iglesia siguió en Alemania. Así que bueno, le pedimos al Señor que podamos comprender esto y podamos alegrarnos de que todos nosotros hemos sido llamados a participar del reino de Dios. Y bueno, y le pedimos también que nosotros podamos ir creciendo en silencio, en sencillez, y que nos vayamos fortificando y haciendo frondoso como el arbusto de la mostaza, que nace pequeño, crece silencioso, crece despacito, pero se vuelve un árbol frondoso y se vuelve un árbol con ramas fuertes, con ramas firmes. Que así sea la vida de cada uno de nosotros. Que así sea. Amén.
Nos ponemos de pie. Hacemos nuestra profesión de fe rezando el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentamos al Señor nuestras súplicas. A cada intención respondemos: escúchanos, Señor. Escúchanos. Por la Iglesia, para que anuncie sin desfallecer y con alegría a todos los hombres y mujeres del mundo la fe en Jesucristo. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los gobernantes, para que siembren la justicia, la esperanza, la solidaridad y la paz entre sus pueblos. Oremos. Escúchanos. Para los que sufren, los pobres y humildes, que confíen en el Señor, que siempre escucha las súplicas de quienes esperan en Él. Oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestra comunidad parroquial, para que crezca dando fruto de unidad y de amor. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que esta Eucaristía nos transforme y haga crecer en nosotros la fe y el amor. Oremos. Escúchanos, Señor. Oremos también, hermanos, por todos los que sufren a causa de la actual pandemia, especialmente por los enfermos, los que se encuentran en situación de peligro, los que sirven en la salud, para que Dios nuestro Padre los sostenga y auxilie, y a los fallecidos les conceda la luz y la paz que no tiene fin. Oremos. Escúchanos. Recibe, Padre Santo, en tu corazón, en tu misericordia, estas peticiones y otras tantas que tenemos en nuestro corazón. Danos un corazón humilde y sencillo. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomamos asiento. Vamos a presentar ante el altar el pan y el vino. Lo hacemos cantando. Mi reino es un grano de mostaza, que al bien en la tierra sembrará, y que cuando crezca será grande y fuerte, las aves en él anidarán. Es también como la levadura que toma en sus manos la mujer, y que si la mezcla con harina y agua, fermenta y la masa hace crecer.
también como la levadura que toma en sus manos De pie. y que si la mezcla con harina y agua fermenta y la masa hace crecer. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que nos alimentas con estos dones y nos renuevas con tu sacramento, concédenos que nunca nos falte el sustento para el alma y para el cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú nos concedes lo que más nos conviene en cada momento y diriges sabiamente a tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que, con un corazón siempre dócil a tu voluntad, no abandone la plegaria en las dificultades, ni la acción de gracia en las alegrías, por Cristo Señor nuestro. Por eso, unido a los ángeles, te alabamos cantando con alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo el cardenal Daniel y sus obispos auxiliares Luis Eduardo y Pablo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Te pedimos especialmente hoy por el eterno descanso de Marta Savio, Óscar Bernardi, Esther Bernardi, Luis Amarillo y las almas del purgatorio. Y admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, el beato Bartolomé Longo, Santo Domingo de Guzmán, Santa Catalina de Siena, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Y llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cantamos el Cordero de Dios. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vayamos a recibir el alimento que nos fortalece y anima para trabajar por el reino. Vamos a recordarles que para recibir el cuerpo de Cristo debemos habernos confesado en este último mes y debemos encontrarnos en las debidas condiciones espirituales. También recordamos que al recibir el cuerpo de Cristo, el sacerdote lo da en la mano y es obligación comulgar delante de él. Gracias. Oración para la comunión espiritual. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, sé que estás realmente presente en el santo sacramento de la Eucaristía. Te amo sobre todas las cosas y experimento tu presencia en mi vida. Ahora no me es posible recibirte en cuerpo y sangre, pero alimentado por el pan de la palabra, creo firmemente que estás en mi corazón. Por eso te abrazo y me uno por entero a ti. Permanece en mí y ayúdame para que nunca me separe de ti. Amén. Oremos. De pie. Te pedimos, Padre, que así como la comunión que hemos recibido es signo de la unión de los creyentes en ti, también se realice la unidad de tu Iglesia.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recemos entonces la oración a nuestra Madre y Patrona, la Virgen de Pompeya. Oh Virgen Santísima del Rosario de Pompeya, alentados por las palabras, si quieres alguna gracia, recurre siempre a mí que soy tu Madre. No puedo menos de venir lleno de esperanzas ante el trono de tus misericordias, que para remediar nuestros males has querido colocar también en esta nueva Pompeya de Montevideo, donde tantos enfermos han recobrado la salud, tantos afligidos consuelo, tantos otros oprimidos por los trabajos de esta vida, han conseguido por tu mediación verse libre de ellos. Dígnate, oh Madre querida, dirigir hacia mí tus piadosos ojos y concédeme la gracia que humildemente solicito a tu maternal corazón. Ahora, después de la bendición final, los que quieran acompañarnos, vamos a hacer la bendición sobre el barrio con el Santísimo Sacramento, pidiendo la protección y el fin de esta pandemia, especialmente la protección sobre nuestros vecinos y nosotros, los de este barrio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Para recibir esta Eucaristía nos despedimos con alegría. Tocando al Señor porque es grande, me alegro en Dios que me salva. Feliz me dirá la nación. Que poi uscendo dal cielo, direttamente dal cielo. Ora, ci ricordando. Alabado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento de la Caridad. Sea por siempre bendito y alabado. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme, Nuestro auxilio es el nombre del Señor. que hizo el cielo y la tierra. Señor Jesucristo, realmente presente en este sacramento, míranos postrados ante ti, pidiéndote el auxilio que solo tú nos puedes dar. En este momento de temor, tu presencia nos regala la esperanza y nos da la fuerza para poder seguir implorando tu ayuda. Nos haces valientes testigos de tu amor y nos unes como pueblo en la oración y en la acción de gracias. La distancia de uno con otro la sentimos cercana cada vez que pensamos en ti, uniéndonos en la comunión espiritual. Ayuda, Señor, a nuestra patria y a todos los pueblos de la tierra. Míranos con amor y derrama tu gracia y tu protección para que, superadas todas las dificultades y vueltos a nuestra vida cotidiana, podamos glorificarte como pueblo sacerdotal alrededor de tu mesa, donde te repartes como pan de vida y donde nos unes como iglesia santa. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sacramento
Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Que la misericordia del Señor, que curó a los que padecían enfermedades y se confiaban en Él, nos alcance a todos y nos haga reflexionar este domingo, en que nos unimos como cristianos desde nuestros hogares en la alabanza a nuestro Dios y Señor presente, realmente en cada Eucaristía que hoy compartimos en forma espiritual.